llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales y presentáronse delante de Dios. ¿En dónde están estas personas, hermanos? ¿Todos dónde están? En Siquem. Fíjense la característica o lo que está poniendo nuestro Dios, lo que va a suceder ahí. ¿Sí? Primero, están en Siquem. Segundo, dice que se presentaron delante de ¿dónde, hermanos? ¿Delante de qué? De Dios. ¿Sí? Dice la última parte del texto. Quiere decir que entonces estaban en un lugar, ¿qué, hermanos? Santo, ¿sí? Pero ¿estaba allí el tabernáculo? No, ¿verdad? Josué capítulo 18, versículo 1. ¿Sí se acuerdan dónde estaba, cómo se llama el lugar donde estaba el tabernáculo? Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Entonces vemos que la característica número uno donde están reunidos es, bueno, ya dijimos que es Siquem, pero dice que están delante de ¿dónde, hermanos? Delante de Dios. ¿Quiénes? A diferencia de lo que estudiábamos la semana pasada, en el capítulo número 23, es que no solamente están los príncipes, jueces, oficiales, no, sino es que están ¿quiénes, hermanos? Está el pueblo, sí, está toda la congregación, porque dice así el texto, ¿no? Todas las tribus de Israel en Siquem. Entonces este lugar era un lugar muy atractivo, pintaba para lo más bonito que todos los hijos de Israel hubieran escuchado todos los días de su vida. ¿Y qué creen, hermanos? Así sucedió, pero esta fue la última vez que Josué vio al pueblo y fue la última vez que los hijos de Israel vieron a Josué. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a aprender esta noche, hermanos? Hoy vamos a empezar al revés, ¿sí? Y dice que el punto número 1 es, la fidelidad de Dios asegura nuestra herencia eterna. Ojo, aquí si nos damos cuenta, primero aparece lo que Dios, ¿qué, hermanos? Lo que Dios ofrece, lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y segundo, lo segundo que vamos a aprender esta noche es, la decisión de servir a Dios sella nuestra herencia. Esa ya es responsabilidad de quién, hermanos? De nosotros, ¿sí? Es responsabilidad mía y como lo dijo algún día Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos son dos de los textos más emblemáticos que posee el libro de Josué, ¿sí? Si nos preguntaran cuáles son los textos que más conocemos del libro de Josué, y podríamos decir ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el otro más emblemático, ¿cuál es? Josué 1:9. ¿Cómo dice? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Entonces, estos son dos de las cosas que vamos a aprender. Primero, la fidelidad de Dios, ¿sí? Que la vemos desde cuando Josué capítulo 1, versículo 9, donde está diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Y en el punto número 2 vemos la decisión de servir a Dios que sella nuestra herencia. Y ahí vemos la segunda parte el texto otro de los textos más conocidos, ¿sí? De Josué capítulo 24, versículo 15, que dice, yo y mi casa, ahí vemos la segunda parte. Es algo muy interesante porque estas dos cosas que pretendemos estudiar en esta noche nos llevan a los dos versículos más emblemáticos que conocemos del libro de Josué. Personalmente, hermanos, ha sido, ¿por qué no decirlo, un reto? ¿Sí? Volver a leer y no solamente volver a leer para conocer, sino leer para compartir con ustedes estos 24 versículos. Perdón, estos 24 capítulos. Durante estos 3 meses, hermanos, los que no leyeron un capítulo, 2 capítulos cada semana, se perdieron la oportunidad
de estudiar 658 versículos. Imagínense, podríamos decir que ¿lo podemos repetir? Pues sí, pero pues ya no va a ser lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Porque ahorita lo estudiamos, bueno, lo estudiamos en la semana y aquí venimos a reforzar o incluso a preguntar algo que hayamos estudiado, muy distinto a que ustedes ahorita ya lo van a leer y que creen, hermanos, pues ya no va a haber quien lo explique, ¿estamos de acuerdo? Bien. Dijimos 658 versículos y vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en esta noche. Eventos que ocurren en Siquem, hermanos. Número 1, Génesis, capítulo número 12. Y este lugar está relacionado con varias actividades que son desarrolladas por parte del patriarca, al que nosotros llamamos comúnmente como el padre de la fe. Número 1, Génesis capítulo 12, versículo, ¿qué dijimos? Versículo 6, dice así. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Génesis capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. ¿Están allí? Ok. Dios está apareciendo aquí, ¿a quién? A Abraham, ¿sí? Y ahí, en ese lugar, ¿sí? Que aparece aquí en el mapita, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí lo identifica? ¿Se dan cuenta? Lo que veíamos la semana pasada es que está casi en el centro de la tierra prometida. En ese lugar es donde por primera vez Dios le habla a Abraham y le dice, le comenta que le está prometiendo una ¿qué, hermanos? Una tierra. Versículo número 7. A tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Fíjense la correspondencia que existe entre Dios se manifiesta a Abraham, y Abraham, ¿qué hace, hermanos? ¿Abraham qué hizo, hermanos? Hermanos, ¿sí están aquí? ¿Sí leyeron conmigo? Hermanos, sí me duele, sí estoy aquí yo, o son ustedes o qué, hermanos. ¿Todo bien, hermanos? Hermanos, ¿todos bien? A ver, hermanos, ¿todo bien? Ah, ya. Y por un momento pensé que estaba solo, hermanos. Dije, ay, Dios mío, ¿estoy muerto o qué? Vemos esta correspondencia entre Dios y Abraham. Dios aparece a Abraham, y Abraham, ¿qué hace, hermanos? Hace un altar en gratitud ¿a quién? A que Dios le está haciendo una promesa. A tu simiente daré esta tierra. Esa promesa la vio Abraham, hermanos. En parte sí y en parte no. Esa es la primera vez que aparece Siquem aquí en las Sagradas Escrituras. La segunda parte, Jacob compra una parte del campo de ese lugar que se llama Siquem, y eso aparece en el capítulo número 35 de ahí mismo del libro de Génesis. Génesis capítulo 35, versículo número vamos a leer desde el versículo número, ya estamos ahí, Génesis 35, versículo 1 en adelante. Dice así: y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia.
y has ido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Quise que leyéramos este capítulo 35 porque es donde se menciona qué es lo que hace Jacob en ese lugar. Ahora, ¿cómo es que llega Jacob allí? ¿Sí saben qué sucedió en Siquem, hermanos? Su hija de Jacob, pues un día, no teniendo tareas en su casa, pues fue a ver cómo eran las personas de la tierra, ¿sí? Y eso lo encuentran ustedes en el capítulo 34. Capítulo 33, versículo número 18. Génesis 33, 18. ¿Lo tienen? Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. No dice que acampó, ¿qué, hermanos? En la ciudad. ¿Acampó qué, hermanos? Delante, ok. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de ¿qué? De moneda. Y él erigió allí un altar y llamóle el Dios de Israel. Si nos damos cuenta, Abraham hace un altar ahí en ese lugar llamado Siquem, ¿sí? Jacob llega allí y ¿qué hace ahí Jacob, hermanos? ¿Hace qué? Lo compra y se establece allí. No dice que se estableció adentro de la ciudad, sino que se estableció ¿qué? A un lado, afuera, enfrente, vamos a llamarle así. Pero también lo interesante aquí, hermanos, es que Jacob va a erigir un altar en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes lean en su casa el capítulo 34, donde pasó lo que tenía que pasar, una historia, una tragedia con la chica de Jacob, la hija de Jacob, la única hija de Jacob. Pues sí dicen que para problemas con las hijas, ¿verdad? Así dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Fíjense, imagínense con Jacob nada más con una. Imagínense cómo le fue ahora. Imagínense si hubiera tenido dos como yo. Ay, Dios guarde la hora, ¿no? Pensemos que eso nunca pase, hermanos. Dios le va a decir, ya no quiero que estés en Siquem. Quiero que ahora estés en ¿dónde? Quiero que te vayas a otro lugar. Y por eso leímos el capítulo 35 y le dice, te voy a mover de otro lugar. Pero cuando se van a mover, Jacob le dice a su familia, ¿saben qué, familia? Ya nos vamos. Pero necesito una cosa, necesito que nos deshagamos de ¿qué, hermanos? De todos los dioses. Imagínense, la familia de Jacob tenía ¿qué? Dioses. Quiere decir que entonces sí hacían alusión a lo que había pasado mucho tiempo, lo que está mencionando Josué en el capítulo 24, ¿no? Que ellos venían de un pueblo que idólatra, ¿sí? Ahora, lo tercero que sucede ahí es que la familia de Jacob se deshace de los dioses, bueno, ya lo veíamos. ¿Qué pasó después, hermanos? Como podemos ver entonces, esto es lo primero que vamos a aprender en esta noche, que Siquem es un lugar muy emblemático para el pueblo de Israel. Es un lugar que, hermanos, importante. Es un lugar que traía muchos recuerdos, vamos a llamarle así. Primero Abraham, bueno, Isaac no vive en Siquem, ¿sí? Isaac vive la mayor parte de su vida en Beerseba. Beerseba es por este rumbo, hermanos, ¿sí? Aquí abajo. Aquí es Siquem, si se dan cuenta, pues está muy lejos. La vida de Isaac se ve desarrollada, la mayor parte aquí, en el tiempo de Judá, en la tierra de Judá. Bueno, antes no estaba Judá, ¿verdad? ¿Qué pasó después, hermanos? Lo primero que, bueno, ya dijimos dónde es Siquem. Aquí hay algo muy importante que quisiera platicarles, hermanos. Siquem, quedamos que este mapa está en inglés, ¿sí? Para los que saben inglés, no sé cómo se pronuncie, Siquem, pero aquí está. Este triángulo, ¿mande? Ah, perfecto, dije, ay, estoy entre puro bilingüe, hermanos. Este se está acabando la pila. Este lugar se pronuncia Siquem, ¿verdad? No, Siquem, porque es un nombre.
los nombres no cambian, ¿están de acuerdo? Este lugar que aparece aquí con un triangulito se llama ¿cómo? Ebal. Este lugar que aparece aquí se llama ¿cómo? Gerizim. Entonces, Siquem está entre estos dos montes. ¿Sí se acuerdan que estos dos montes en algún lugar los habíamos explicado? No recuerdo que en capítulo los veíamos y explicábamos que ahí van a hacer algo los hijos de Israel y van a pronunciar ¿qué, hermanos? Las bendiciones y las maldiciones. ¿Las maldiciones en qué monte? Pues no sabemos, hermanos, de qué está hablando. ¿Las bendiciones en qué monte, hermanos? Ahí les va, táctica. El monte Ebal tiene, el monte Ebal, su nombre así es, Ebal. Hay un ídolo que se parece a Ebal. ¿Qué ídolo es? Baal. Entonces podríamos decir que ahí en ese monte se pronuncian las ¿qué, hermanos? Las maldiciones, exactamente, porque vamos a relacionar. No es necesario prendernos las cosas, ni memorizarlas, ni repetirlas. Tenemos que, hermanos, relacionarlas. Sí, en este caso es Baal, que es el nombre de un dios, se parece el nombre al monte ¿qué? Ebal. Y entonces, por hacer las cosas malas, Dios envía ¿qué, hermanos? Maldiciones. Entonces, por eso, yo estoy seguro que de aquí en adelante, cuando les pregunten en dónde se pronunciaron las bendiciones, pues en Monte Gerizim. ¿Por qué? Porque donde se pronunciaron las maldiciones, en Ebal. Y cuando no es Chana, ¿qué creen, hermanos? Se le parece, ¿verdad? Si no es Ebal, es Gerizim. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver? Ahora sí ya entremos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 1. Y dice así: lo que leíamos es que se presentaron delante de Dios. Y fíjense, el capítulo número 24 está dividido como en 3 secciones, más o menos, 4 secciones según lo explicábamos la semana pasada. Y del versículo 2 hasta el versículo número 13 se va a contar la historia de cuando los hijos de Israel, aquí dice el versículo 2, ¿sí? En esta parte, los hermanos que lo ven en la transmisión ya ven todo plasmado porque no lo pueden ir viendo en partes como nosotros. Esto es lo que sucede en el versículo 2. Los hijos de Israel salieron. ¿Quién es al que llama Dios, hermanos? A Abraham. Y con Abraham va a empezar su pueblo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no lo empezó con Sem, hermanos? ¿Por qué no lo empezó con Asparzac? ¿Por qué no lo empezó con Tare? ¿Por qué tiene que ser con Abraham precisamente? Bueno, el versículo 2 dice que Abraham, los padres de Abraham van a salir de este lugar. Aquí se llama Ur de los Caldeos. Más adelante vamos a ver que en el versículo 3 va a hacer mención que Abraham llegó a la tierra de Canaán y ahí aumentó su generación y dile a Isaac. Es decir, aquí se desarrolla lo que está diciendo el versículo 3. Isaac es el único de los patriarcas que no va a Egipto, hermanos. Vuelvo a repetir. Isaac es el único patriarca que no va a Egipto. Abraham fue a Egipto por causa de ¿qué? Del hambre. Jacob va a Egipto por causa de ¿qué? Del hambre. Y José va a Egipto por causa de ¿qué? Porque lo llevaron sus hermanos, ¿verdad? Lo mandaron, le dijeron, te pagamos un viaje a Egipto, necesitamos que hagas una labor importante allá en Egipto. Nosotros vamos a llegar allá, pero van a pasar muchos años. Y necesitamos que hagas el trabajo feo que no podemos hacer nosotros. Lo vas a tener que ir a hacer tú, hermano. Y ya después la historia, pues ustedes se la saben. Esto sucede aquí en el versículo 3. En el versículo número 4, hermanos, del 4 al 5, donde menciona que Isaac, Jacob y Esaú vivieron allí, dice, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Es decir, aquí están toda la familia de Jacob cuando viene ya el hambre cuando se está por terminarse el hambre, ¿no? Versículo 6 dice, y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, todo eso se va desarrollando aquí, en esta parte de la historia, ¿no? Perdón, en esa parte de la geografía. En el versículo 6 y en el versículo 7
va a mencionar de cómo los hijos de Israel salen de Egipto, van a enfrentar muchos problemas, porque primero, pues, no los deja salir el faraón, luego ya los deja salir y resulta que los va persiguiendo y enfrente tienen a la mar. Luego, bueno, para no hacerles el cuento largo, en el versículo número 7, fíjense en la última parte cómo dice, hermanos, después estuvisteis muchos días en el desierto. Fíjense Josué cómo resume 40 años, hermanos. Dice, estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Cuántos días son 40 años, hermanos? 14,400 días. Muchos días, ¿sí? Toda mi vida, casi, casi. Mi vida más 4 años. Ahora, ahí en el versículo número 11 en adelante, les dice, y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó. Desde el versículo 11, por eso tiene esta flechita, si le podemos hacer un zoom, tiene estas flechitas, que el versículo 11 se va a desarrollar todo lo que está contando nuestro Dios, porque pues, es finalmente nuestro Dios quien está contando parte de la historia, y les está diciendo que todo eso, ahí ellos iban a entrar a la tierra de los amorreos, pereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, dice, y yo la entregué en sus manos. Hasta ahí nos habla de la historia, de la fidelidad de nuestro Dios, porque Dios siempre estuvo desde Abraham hasta Josué. Dios, ¿qué, hermanos? Siempre fue fiel. Dios no no cambia de parecer, no muda su punto de vista como nosotros los humanos. En el versículo 14 y en el versículo 15, fíjense que hay una amonestación y les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Josué, en el capítulo 14 y en el capítulo 15, les está diciendo, yo ya vi cómo se comportan ustedes aquí en la tierra, perdón, versículo 14 y versículo 15. Yo ya vi cómo se comportan ustedes aquí en la tierra, en esta tierra en la que están. En el versículo número 14 les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. ¿Y qué? Y en verdad. Y quitad de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río. Y en Egipto, y servid a Jehová. O sea que los dioses siempre habían estado ¿con quién, hermanos? Con el pueblo de Israel. Y ahorita lo acabamos de comprobar con Jacob. ¿Sí? Jacob le dice a su familia, ya no podemos llevarnos estos dioses. Dios ahorita nos está moviendo del lugar. Aquí tuvimos una amarga experiencia en Siquem, pero ya no podemos seguir llevándonos los dioses. Y Jacob cambia la dinámica y cambia la mecánica. Pero el pueblo como que lo suyo, ¿qué es, hermanos? La idolatría, ¿verdad? Coincidimos todos, hermanos. Versículo número 15. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de otra parte del río, y a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces empiezan a platicar ahí en el versículo 16, empiezan a platicar en el versículo del 16 al 18, luego ellos contestan en el versículo, empiezan a platicar, dice, no, mira Josué, sí entendemos que estés preocupado por la situación, pero algo que te debe de quedar claro es que sí vamos a servir a Jehová. Y están en ese, te digo, me dices, me comprometo, lo hago, no lo hago, sí, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Etcétera. Y esa, vamos a llamarle así, ese palabrerío entre uno y otro, ¿en qué creen que terminó, hermanos? Versículo número 25. ¿Ya lo tienen? Dice así. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una grande piedra, levantóla allí, debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de ¿qué? ¿Cómo? ¿Estaba el arca del pacto ahí? ¿O no? ¿Cuál era el santuario entonces, hermanos? ¿Dónde estaban los dioses que habían escondido Jacob? Estaban en Siquem, acuérdense. ¿Quién formaba ese santuario
para que ellos estuvieran, como dice el versículo 1, delante de Dios. ¿Qué lo hacía, hermanos? El mismo pueblo, ¿quién más? Los levitas, los ancianos, los príncipes, los jueces y Josué, obviamente. Evidentemente los levitas también. Hay un versículo muy interesante, hermanos, y debo confesar que consulté a muchos hermanos. Va a decir, hermano, luego usted consulta a muchos hermanos y termina explicándonos como usted cree. No, hermanos. Si se dan cuenta, en el versículo número... no recuerdo qué versículo es, donde dice que les da leyes. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, que de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y púsole ordenanzas y leyes en Siquem. ¿Dónde están escritas estas leyes y estas ordenanzas? ¿Cuáles son? ¿A qué hace referencia, hermanos? ¿A qué se refiere? ¿Son unas leyes nuevas? No. ¿Se acuerdan cuando Moisés ya sabía que se iba a morir y que no iba a entrar a la tierra prometida? Y que Dios le dice, y empieza a recitar toda la historia. Miren, yo les he dicho esto, incluso en Deuteronomio capítulo número 5, hace referencia y dice, más bien, se pronuncia nuevamente el decálogo, ¿sí? Deuteronomio capítulo 5, y en el versículo 6, capítulo 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y le empieza a decir todas las cosas. Capítulo 6 dice, amarás pues al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. En el capítulo 6 está haciendo referencia a que el amor hacia Dios debe ser ¿cómo? Incondicional. En el capítulo número 7 les empieza a decir, es que ustedes van a una tierra donde tienen que sacar a los amorreos, a los gergeseos y a todos. Pero necesitan ¿qué? Ustedes necesitan obedecer a Dios. Esas ordenanzas es una repetición de las leyes que ya existían previamente. ¿Estamos de acuerdo? Josué, ¿qué creen que hace, hermanos? Repetir exactamente lo mismo. Eran leyes relacionadas con ¿qué? Con la idolatría, ¿sí? Que mismo Josué estaba viendo en el pueblo, porque dice, esos dioses ajenos que están entre vosotros, porque acuérdense que no eliminan, no extirpan a toda la nación, vamos a ver si a todos los habitantes de Canaán, incluso algunos de ellos son los que hacen alianza, algunos de ellos son los que se quedan y los ponen como tributarios, pero no los quitan. Y esas naciones nunca se convirtieron a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ellos siguieron ¿en dónde? En la idolatría. Y por eso Josué está haciendo bien claro, es que entre ustedes, ¿qué? Hay idolatría. Y por favor, si entre nosotros hay idolatría, tenemos que eliminarla. Así decía Josué, ¿no? Vamos a ver qué pasaba después. Versículo número capítulo 24, versículo 29 y 30, habla de quién? De la muerte y del entierro de Josué. ¿A qué edad murió Josué, hermanos? 110 años. ¿Más grande o más chico que Moisés? Más chico que Moisés. ¿Más grande o más chico que Abraham? No sabemos, hermano. ¿Más grande o más chico que Jacob? No, pues si no sabemos de Abraham, menos de Jacob, hermanos. ¿Más grande o más chico que José? ¿Qué pasó, hermanos? No sabemos ni las edades, ¿no? Bueno, ya tienen muchas cosas que aprenderse, ¿eh? Versículo, ¿qué pasó después? ¿De qué más habla el capítulo? Cuando José murió, dio instrucciones de qué, hermanos? De que sus huesos, incluso Jacob cuando muere, le dice, yo no quiero que me entierren aquí, le dice a su hijo José, ¿no? Allá en el libro de Génesis,
Yo no quiero que me entierren aquí, quiero que me lleven ¿a dónde? A la tierra de mis papás. ¿Sí? Y ustedes lean en Génesis, cuando se muere Jacob, José pide permiso a Faraón y dice, quiero ir a enterrar a mi padre a su rancho. Y se lo lleva a Canaán. ¿Sí? José dice, algún día Dios nos va a sacar de aquí. Necesito que cuando yo fallezca, ustedes se lleven, ¿qué, hermanos? Mis huesos, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Quién se hizo cargo de los huesos todos estos años? ¿Quién se hizo cargo de los huesos de José? ¿Quién? Digo, perdón, sí, de los huesos de José. ¿Quién se hizo cargo, hermanos? ¿Quién? Pues Josué todavía no existía. ¿Quién? Los hijos de José. Si yo le digo a mi hija o a mi esposa, ¿verdad? Esperemos que no suceda. Yo no voy a pedir que me lleven a Guerrero, ¿no, hermanos? A mí donde yo me muera ahí me dan sepultura y ya. Sí, me echan ahí a un río de universidades más. Las cenizas, hermanos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Con los huesos de José va a pasar exactamente los mismos. Y aquí, en esta parte, por fin va a descansar José, hermanos. Aquí descansa Josué y aquí descansa José. En el versículo número 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de ¿quién? De José. Quiere decir que entonces José queda enterrado en la tierra de ¿quién, hermanos? ¿De quién? ¿En la tierra de quién? Vamos a leer otra vez. Ya leyó parte de nuestra hermana José. Sí, dice que José, otra vez vamos a leer el 32. Y enterraronlo en Siquem, los huesos, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Aquí en el mapita nos regresamos tantito. ¿Cómo se llaman los hijos de José, hermanos? Aquí están. No tienen que pensarle mucho. Aquí Siquem, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En Siquem, muchos comentaristas dicen, es que pertenece a Efraín. Otros dicen, no, es que pertenece a Manasés. La escritura dice que pertenece a Efraín y se acabó. Pero si nos vamos a la geografía, resulta que no estaba ni en un lado ni en otro. ¿Sí? Pero si la escritura dice que era de Efraín, era de Efraín. De tal manera que José descansa, los huesos de José descansan, ¿en dónde, hermanos? Entre la tribu que le dio a Efraín y entre la tribu que se le dio a Manasés. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Un detalle aquí. Si ustedes recuerdan, allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 33, aquí dice que ese campo fue comprado por 100 corderas. ¿Sí se acuerdan qué es lo que dice, cómo fue comprado aquel campo, hermanos? Génesis 33, 19. Son de las cosas que luego uno no le encuentra explicación, hermanos. Génesis 33, 19. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda. De mano de los hijos, aquí dice Amor. ¿Se acuerdan cómo dice allá en Josué? Amor, donde yo me equivoqué. ¿Se acuerdan? Sigamos leyendo. Padre de Siquem, ¿por 100 qué, hermanos? 100 piezas de moneda. Y aquí en Josué capítulo 24, ¿qué dice? 100 corderas. ¿Qué es lo correcto entonces, hermanos? Pues quién sabe, hermano, la cosa que eran 100. En lo único que podemos coincidir es que Génesis dice 100 y Josué dice 100. Pero 100 ¿qué? Si se dan,
Si se dan cuenta, aquí en Génesis 33, 19, quienes tengan una Biblia Reina Valera 1909 como la mía, dice ahí donde dice 100 piezas de moneda, está un número 3. Y ese 3 corresponde ¿a qué? A corderas. Y entonces coincide con la redacción que aparece en el libro de Josué. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿De qué habla el último versículo del libro de Josué? ¿De que se muere quién, hermanos? Eleazar. ¿Quién era Eleazar, hermanos? ¿Era el hijo de Aarón? Pues ahí dice, ¿verdad? Pues estaba bien sencillo adivinarle, ¿verdad? Pero ¿quién era Eleazar, hermanos? ¿Qué? Pues si no, lo único que dice el texto, hermanos, es que era hijo de Aarón. ¿Qué función hacía? ¿Qué papel desempeñaba? Era el sumo sacerdote. Cuando Aarón muere, ¿sí se acuerdan que algún día Aarón se murió? El hermano mayor de Moisés, cuando muere, él era el sumo sacerdote. Y cuando él fallece, eso debe ser una de las cosas más complicadas, hermano. Digo yo porque yo soy el mayor, pero yo me visualicé. Hay muchos hermanos mayores que yo, y yo les digo, tú eres como mi hermano mayor. Y ver que yo te tenga que sepultar a ti, pues dice, no, mejor muérete tú, porque a mí mi hermano dice, no, hermano, mejor muérete tú. Entonces le digo, bueno, pero si me tocara a mí sepultarte a ti, yo sentiría feo. Y Moisés, cuando ve morir a su hermano, le dice, antes de que te vayas, necesito que ese traje de sumo pontífice se lo dejes ¿a quién? A Eleazar, a esta persona que aparece aquí. Yo cuando estaba más joven yo me preguntaba, ¿pero por qué aparece la muerte de Eleazar aquí? ¿Qué tiene que ver aquí Eleazar? ¿Por qué aparece aquí? Pues porque era la máxima autoridad a nivel religioso dentro de la tribu de Leví. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan qué cosas íbamos a platicar, hermanos? Josué capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho. ¿Por quién, hermanos? Por Israel. En alguna ocasión yo escuché a un hermano decir, a mí lo que me preocuparía es que mis hijos no continúen en la iglesia. Pero sus hijos tenían entre 6 años, 5 años, 4 años. Le digo, tú preocúpate. Y yo le dije, dice, ¿es normal mi preocupación? Le dije, yo pienso que es normal. Lo que te tienes que preocupar, más bien, es que ahorita que tú vayan, tú los lleves. Si al rato ellos, cuando tú no estés, no van, no será tarea tuya. Alguien más hará esa tarea por ti. Y Dios aquí en este versículo está dejando claro de que Israel sí sirvió mucho tiempo a Dios. El pueblo de Israel sí mostró esa fidelidad a Dios. Aquí la pregunta es si nosotros estamos mostrando esa fidelidad a nuestro Dios, si nosotros estamos luchando por esa herencia que nuestro Dios nos está ofreciendo. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así, en él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Fíjense, entonces nosotros, Dios tiene algo preparado para nosotros. El detalle aquí es que nosotros le decimos a Dios, no me interesa, ¿y qué? Y nos damos la vuelta
y nos vamos a otro lado. ¿Sí leyeron conmigo? Efesios 1:11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Anótelo y yo le voy a dar lectura. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Quiere decir que entonces Dios tiene esa ¿qué? Esa herencia para todos nosotros. El detalle aquí es que, ¿qué, hermanos? Hay veces que no queremos hacer, no queremos mover el pie para poder ir tras esa herencia. No queremos doblar nuestras manos y ponerlas al servicio de Dios por ir tras esa herencia. Romanos capítulo 8, versículo 13. Anote la cita. Perdón, es capítulo 8, versículo 17. Y dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, ¿para que qué? Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Quiere decir que entonces tenemos todo de nuestro lado, hermanos. Si tenemos a Dios, somos herederos. Y si tenemos a Cristo, ¿somos qué? Coherederos. De tal manera de que entonces, si conocemos a Dios, si conocemos a Cristo, tenemos todo en nuestras manos. El detalle aquí está en que usted y yo no desistamos. ¿Sí? Y que a lo mejor, como lo dijo nuestro hermano Emilio en su oración, a lo mejor venimos aquí y traemos el problema vivo. A lo mejor venimos aquí y traemos, perdón la expresión, traemos la papa caliente. Pero la papa caliente, ¿quién la debe de tener, hermanos? Si yo no puedo, ¿que quién? Yo no se la puedo echar a mi hermano. Y es lo que nos ha enseñado el mundo. ¿Qué creen, hermanos? Que la papa caliente se la tenemos que echar ¿a quién? A mi hermano. Y no, yo no debo de echarle la papa caliente a mi hermano. ¿Por qué? Porque pues él también se va a quemar, igual que yo. Entonces, si yo estoy con Dios, si yo estoy con Cristo, soy glorificado. Yo voy a ser glorificado. Colosenses capítulo 3, versículo 24. ¿Lo tiene? Dice así: sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La compensación de la herencia. Únicamente nuestro Dios nos puede dar la heredad que ¿qué? Que merecemos. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de ¿quién? De nuestra confianza. Quiere decir que depositamos nuestra confianza en Dios en un inicio, pero esa confianza en Dios debe, ¿qué, hermanos? Conservarse ¿hasta cuándo? Hasta el final. Salmos capítulo 103, versículo número 2. Y este versículo hablábamos de él la semana pasada. Salmo 103, 2 dice así. Nada más déjame lo encuentro, hermanos. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides, ¿qué? Ninguno de sus beneficios. Fíjense cómo dice esta versión en el mismo texto. Israel sirvió al Señor durante la vida de Josué y la de los ancianos que vivieron después de su muerte, quienes conocían toda la obra que el Señor hizo por Israel. Si yo estoy con vida, si yo tengo a mis hijos, ¿yo puedo enseñarles la obra de Dios? Claro. Si yo no lo he hecho hasta el día de hoy, 28 de marzo del 2025, ¿qué creen, hermanos? No quiere decir que ya no lo pueda hacer. No quiere decir que ya no lo vaya a hacer. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Pero tengo que, ¿qué? Que empezar el día de hoy. Y entonces voy a poder cumplir con el segundo propósito que hemos venido a aprender
en esta noche. ¿Cuál es? Que la decisión de servir a Dios, ¿qué, hermanos? Selle nuestra herencia. Pero esa va a ser una decisión que, ¿qué? Una decisión mía. No va a depender del hermano. Último texto y con este vamos a terminar. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ya me había espantado, hermanos, ¿eh? Es que vi esto aquí, pero yo veía aquí en mi mano y dije, ¿qué está pasando? ¿De dónde me están alumbrando? Dice el libro de los Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga. Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Estamos allí? Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a Mamón. Estas palabras las dijo una persona que conoce nuestra capacidad, conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras limitantes, pero también conoce todas nuestras virtudes. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, así como lo está pidiendo Josué al pueblo, yo siempre me he imaginado a Josué como un hermano, no voy a decir el nombre para que no sé, un hermano que dejé de ver hace muchos años. ¿Por qué? No sé, a lo mejor por el tamaño. Y yo siempre me lo había imaginado así en esta situación, y ahora que le escribí, me dijo, haz oración por mí, porque me acaban de operar de los ojos. Y yo siempre me había imaginado que ese hermano era Josué, ¿sí? Y cuando una vez él me dio un consejo, estaba él allí en una banca, estábamos en el malecón allá en Acapulco, y yo estaba él estaba sentado en el respaldo de la banca, y yo estaba sentado en la banca, es decir, estaba más abajo. Y cuando me dio un consejo, no voy a decir el consejo, es quién sabe todo, hermanos, ¿qué pasó? Y hoy que estudiaba este último capítulo de Josué, yo recordé las palabras que él me dijo. Y quiero ocupar este espacio de la predicación, primero para agradecerle a nuestro Dios que nos haya permitido estudiar este libro, ¿sí? Si usted ahorita no lo puede hacer, si no lo leyó cuando lo estudiamos, sí hay una manera de que lo repase. ¿Cómo, hermanos? Pues con las transmisiones. Entonces sí pueden. Y si alguien tiene alguna pregunta, con todo el gusto se la vamos a responder. Y si tengo la respuesta, se la respondemos. Y si no, lo investigamos. Y si no, pues se quedarán las cosas escritas para algún día cuando nuestro Dios nos resuelva las dudas. Y también agradecerle mucho a nuestro hermano Esdras, quien depositó en un servidor esta tarea de exponer este temario. Para el próximo jueves, para el próximo viernes, aún no hay predicación. Pero quien pase a exponer la palabra de nuestro Dios, que sea el Espíritu Santo nuestro Dios quien lo ilumine. Pero algo que sí debemos de tener bien claros es que si nos preguntaran qué queremos estudiar, sepamos responder. ¿Sí me doy a entender? Que si se acercan con nosotros y nos dicen, hermano, ¿qué te gustaría estudiar próximamente los días viernes? Que no nos quedemos así como, pues, ay, lo que sea, hermano, de todos modos, ni me van a hacer caso. Ustedes sepan qué responder. ¿Tenemos cuántos libros en la Biblia? ¿Cuántos hemos estudiado, hermanos? No más Josué. No hemos estudiado muchos. Hemos estudiado el libro de todo, alguno de Samuel, alguno de Reyes, alguno de Crónicas, pero fueron así como que nada más
los personajes, pero no los capítulos, ¿sí? Nuestro Dios, si nos da la oportunidad de alabarle, de glorificarle, siempre hay que ponernos a su servicio, hermanos. No sabemos si esa va a ser la última vez que nuestro Dios nos esté llamando para servirle. Que el Señor diga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.